Hola, queremos comentar hoy día el caso de los dinámicos del centro, las implicancias en el gobierno de Pedro Castillo, pero sobre todo algo que puede estar revelando en la relación del presidente Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. La Fiscalía acaba de trasladar el caso de los dinámicos del centro al ámbito nacional, es decir, ya no se va a ver desde la Fiscalía de Junín, sino desde el ámbito nacional, para lo cual la fiscal a cargo en Junín se ha trasladado a Lima para formar parte del equipo que se va a encargar de la investigación en este tema. Hay datos importantes de esta semana en el caso de los dinámicos del centro. El primero tiene que ver con que tanto Vladimir Cerrón como el primer ministro Guido Bellido han sido incorporados como parte de la investigación. Pero el segundo hecho tiene que ver con lo que ha explicado el fiscal Vela, y es que la hipótesis fiscal en este momento es que los actos ilícitos o de corrupción que sucedieron en el gobierno regional de Junín sirvieron no solo para financiar la campaña electoral presidencial que ha llevado a Pedro Castillo a la presidencia, sino también han servido para financiar directamente a ciertos líderes del partido. ¿Por qué consideramos importante este tema? Porque hay una pregunta que sigue abierta que tiene que ver con la relación Castillo-Cerrón. En un momento se pensó que Vladimir Cerrón, que era posible que Castillo se desvinculara de Vladimir Cerrón en algún momento. Luego, con la campaña que vino muy fuerte de la derecha para intentar de no reconocer los resultados electorales, la conclusión fue que Castillo no iba a poder desprenderse de Cerrón porque lo necesitaba. Lo necesitaba a su lado para defenderse de la campaña que tendría seguramente cuando asumiera el mando. Pero luego, cuando ha venido la conformación del gabinete y ha quedado clarísimo que el poder de Cerrón va más allá de darle cierta participación en el gobierno, sino que Cerrón es casi la persona que manda o que está muy alineado con Pedro Castillo y que ha llevado a que sea Guido Bellido el primer ministro, ya comienza a quedar la sensación de que hay un alineamiento claro entre Castillo y Cerrón sobre qué hacer con el gobierno. Y que Castillo piensa exactamente igual que Cerrón en términos de la necesidad de un gobierno radical de izquierda o la lucha de clases, o que los limeños caviares fujimoristas en realidad se oponen a hacer los cambios que el país necesita. Está claro que Guido Bellido piensa eso. Ahora bien, hay un dato, hay una variable que abre una duda sobre si es solamente eso o si hay algo más. Y tiene que ver con el artículo publicado por IDL Reporteros el domingo respecto a que el ala castillista de la bancada de Perú Libre está disconforme y muy molesta con la forma en que Cerrón está imponiendo sus decisiones dentro de la bancada y también dentro del gobierno. Recordemos que Vladimir Cerrón pretendió que su hermano fuese quien presidiera la representación de Perú Libre para tratar de conformar o de participar dentro de la mesa directiva del Congreso junto con otros partidos políticos. Lo cual habla mucho y refleja mucho lo desconectado que Vladimir Cerrón anda de la realidad, ¿no? Y que está obsesionado con su radicalidad y pierde de vista que eso era un escenario inviable. La pregunta es, ¿por qué Pedro Castillo está permitiendo que ese sector del partido, de su bancada, a la cual él debería ser más leal, esté totalmente descontenta con las decisiones que él está tomando y con la manera en que Vladimir Cerrón está imponiendo sus decisiones, no solamente en la bancada, sino en el gobierno? Y ahí creemos que, bueno, hay dos opciones. Una es que Castillo crea como Cerrón exactamente y que además no solamente esté meciendo a los peruanos con los discursos, sino que incluso se atreva a mecer a su ala o al sector magisterial de su bancada. Pero en realidad también sigue habiendo la posibilidad de que Vladimir Cerrón le tenga algo a Pedro Castillo. Y aquí viene esta variable del caso de los dinámicos del centro que mencionábamos al inicio, y tiene que ver si Vladimir Cerrón no le tiene algo a Pedro Castillo, o si Pedro Castillo sabe que no puede desprenderse de Vladimir Cerrón por algo que sucedió para el financiamiento de la campaña electoral. Recordemos que el fiscal Vela ha anunciado, o la Fiscalía de la Nación ha anunciado que Guido Bellido, el primer ministro, y Vladimir Cerrón han sido incorporados como parte del caso de los dinámicos del centro.
También lo que dijimos al inicio, sobre el hecho de que el dinero no solamente sirvió para financiar la campaña electoral, sino también para financiar individualmente a ciertas personas del partido. Entonces, creemos que sigue estando abierta la posibilidad de que Pedro Castillo haya recibido algún financiamiento personal durante la campaña y que él, conociendo de eso, se ve en la necesidad de permanecer atado o que eso lo haga permanecer más atado a Vladimir Cerrón y a Guido Bellido, su actual primer ministro. En cualquier caso, o en ambos casos, el problema que tiene Castillo es que ese alineamiento o esa relación con Cerrón y con el ala cerronista del partido, entre ellos Guido Bellido, va a terminar siendo su talón de Aquiles. Las encuestas han mostrado ya un desgaste del gabinete y del gobierno. Las encuestas muestran que la gente percibe claramente la injerencia de Vladimir Cerrón en la designación del gabinete, y las encuestas muestran que la gente no quiere a Vladimir Cerrón ni al ala cerronista de Perú Libre en el entorno de Pedro Castillo. Como dijimos en un video anterior, si uno mira por nivel socioeconómico, por regiones del país e incluso por autopercepción ideológica, nadie en el Perú, o la mayor parte del Perú para ser precisos, más del 70% hasta el 90% en Lima o en los niveles socioeconómicos AB, quiere que Vladimir Cerrón tenga injerencia alguna en el gobierno de Pedro Castillo. Pero Cerrón sigue ahí, y si Cerrón sigue ahí, Cerrón se convertirá en el principal talón de Aquiles de Pedro Castillo. Ese fue el comentario de esta semana, nos vemos el próximo jueves.